Olá, sou Angélica Sátiro. Estou gravando esse vídeo para poder contestar algumas perguntas de Sergio Mato, que cursa o Magistério de Primária na Universidade de A Coruña. Sergio me hace umas perguntas porque estão realizando um trabalho na universidade a partir de este livro, Jugar a Pensar, con cuentos, con leyendas y cuentos, y con la editorial Octaedro. Y Sergio me hacía unas preguntas y que decidí contestar por vídeo. Primero porque cuando escribimos un libro, la relación siempre va impresa en palabras, ¿no? Las personas nos conocen de una forma curiosa, pues metida en los papeles, que se van abriendo con palabras, con ideas y tal. Y me parecía que, dadas las cuestiones que me planteó Sergio, entre ellas sobre mis gustos, una perspectiva más íntima de la autora, pues me parecía más interesante pues enviar un vídeo, ¿no? Que me vean hablando sobre eso, que hay más íntimo que saltar fuera de la bidimensionalidad del libro. Bueno, eso por un lado. Y ahí ya se ve que soy juguetona, o sea que el hecho de que el libro se llama Jugar a Pensar ya es un síntoma de una característica pues lúdica y de un compromiso con una determinada forma de entender la vida, la realidad y la educación, obviamente. Y bueno, Sergio, como me pedías para explicar algunas cosas íntimas, no voy a explicar toda mi vida, pero ese escenario explica algo de mis gustos que tú me preguntabas, ¿no? A mí me encanta la naturaleza y el jardín, las plantas, y cuando no estoy escribiendo, una de las cosas que me encanta hacer es estar con las plantas, es relacionarme pues con el mundo vegetal. Entonces, una parte de la propuesta ética de Jugar a Pensar, que es la parte de ética ecológica y todo eso, pues tiene que ver sí con un entendimiento de la importancia de la naturaleza en nuestra vida, y obviamente tiene que ver con la coherencia que tengo con mi propia vida, ¿no? Bueno, otra cosa que preguntas, Sergio, es qué es lo que me ha llevado a tener una vida tan comprometida con la educación desde esa perspectiva del desarrollo de la capacidad creativa humana y desde la perspectiva de la filosofía, ¿no? ¿Por qué unir filosofía y creatividad en educación? Bueno, esta pregunta me gusta bastante porque siempre es importante saber qué es lo que nos mueve, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos y no otras cosas? Bueno, obviamente estas cosas se construyen, en mi caso tiene mucho que ver con mi propia trayectoria. Yo empecé a ser profesora, educadora en los años 80, y también en esa misma época de mi vida yo era actriz y por lo tanto trabajaba en el mundo del teatro. Fui profesora de teatro universitario, o sea que también dirigía, escribía guiones, hacía teatro para niños, hacía teatro experimental. Y en ese momento, en ese paralelo entre mi vida de profesora y mi vida, digamos, artística, me entró bastante curiosidad sobre el proceso creativo. Y obviamente, cuando empecé a trabajar con la filosofía, me interesaba muchísimo el pensamiento creativo y de la unión en mi propia vida de estas tres áreas, de la educación, de la filosofía y del arte, que después se tradujo en un interés más profundo en la creatividad en general, no solo en el campo artístico, ¿no? Porque lo que hice después pues fue hacer un máster ahí en Galicia sobre creatividad aplicada, y después seguí investigando, hice un doctorado
para averiguar las relaciones entre creatividad y ética, creatividad y formación ciudadana y educación ciudadana, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas qué me mueve a hacer un libro que tenga ese tipo de compromiso, pues me mueve mi propio compromiso. Es decir, las palabras que salen impresas en ese libro, en ese objeto llamado libro, ellas son muy coherentes con mi propia trayectoria, con mi trabajo como educadora, con mi trabajo como artista, con mi trabajo como investigadora, con mi trabajo como filósofa, ¿no? Entonces, yo tengo bastante claro que mi aportación, mi granito de arena a todo lo que es la complejidad educativa pasa por esa conexión entre el desarrollo de la capacidad creativa, el desarrollo del pensamiento filosófico, mientras nos educamos unos a otros, ¿no? Ese libro tengo un cariño especial por él, porque ya de hace años, ¿no? Él es antiguo en mi vida, tiene más de una década de escrito, creo que salió en 2000, vamos a averiguar aquí, él salió publicado en 2006, ahora anda por la tercera edición, pero yo lo he escrito en 2001, entonces digamos que es algo que tiene que ver con una reflexión que hice mientras viajaba por el mundo. Yo trabajo en varios países del mundo formando profesores, visitando escuelas, trabajando con ministerios de educación, museos, fundaciones, grupos de investigadores y muchas aulas diferentes y muchas culturas. Entonces hay algo que se refleja en ese libro, que es ese aspecto de la multiculturalidad. Por eso son cuentos y leyendas del mundo, por esto las obras artísticas también son obras de distintas culturas, y aquí en especial yo hago un homenaje, digamos, a América Latina. Bueno, no solo porque nací en Brasil, sino también porque parte de la gente que trabaja con ese proyecto está en América Latina. Y entonces las pintoras que, que, que propongo aquí, pues además de mujeres, que también me hacía bastante ilusión poder trabajar con el tema del arte y la mujer. Es un compromiso que también está presente en las leyendas. Hay muchos personajes femeninos variados, desde las princesitas hasta personajes como Fedora, que es de un cuento ruso, que es una niña con una inteligencia y una sagacidad impresionante, que logra incluso conquistar a un zar con su inteligencia y con su sagacidad, ¿no? Su astucia. Bueno, y en ese caso, las obras de arte son pues Tarsila del Amaral, Remedios Varo, Frida Kahlo, que todas son artistas muy potentes con lenguajes estéticos muy diferentes, ¿no? Es decir, ¿qué me mueve? Me mueve las ganas de aportar a ese mundo pues posibilidades creativas de transformación. El mundo ya se transforma de por sí. La vida es cambio y la educación es cambio. Lo que pasa es que no todo cambio es evolución, y no todo cambio implica un desarrollo ético. Entonces, lo que para mí es más importante es tener claro que estoy junto con todas las personas de ese mundo que están tratando de aportar algo en nombre de una evolución ética de la humanidad. Para mí eso es muy importante. Eh, yo sé que la tarea es muy grande, que lo único que lo que uno hace es aportar su granito. Bueno, mi granito es el libro, tu granito, Sergio, es ese trabajo. Hay distintas maestras por el mundo poniendo su granito, utilizando el libro. Hay distintos niños de ese mundo poniendo su granito, pues pensando, movilizando sus papás y mamás, sus familias, sus entornos. Es decir, estas cosas son como una ola expansiva, ¿no? Y bueno, espero haber podido colaborar, Sergio. Un buen trabajo a vosotros, ya me contarán
porque tengo curiosidad sobre ese trabajo, ¿vale? Un abrazo desde Barcelona, España.